Así es que el próximo domingo esa es la actividad. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor unos minutos, que el Señor nos permita extender un poco el tema que estuvimos mirando el domingo pasado acerca de este misterio de parte de Dios, que los gentiles, es decir, los no judíos, tuviésemos parte de esta oportunidad tan especial de la salvación. ¿Usted está contento con la salvación que hemos recibido? Imagínense, pero nosotros no estábamos incluidos en esa primera provisión del plan, porque la salvación vino de los judíos para los judíos como primera cláusula, digámoslo así. Pero los judíos le rechazaron, y miramos el domingo pasado que nosotros fuimos incluidos en este plan. Y el misterio entonces era que Dios levantara pueblo para sí fuera de la estirpe judía. Y eso era muy difícil de entender para los judíos, que un gentil invocara el nombre del Señor, que una persona que no había sido instruida, que no había crecido. Porque cuando se piensa lo que estamos haciendo con los niños, de enseñarles la palabra, qué importante es enseñarles a los niños la palabra de Dios desde pequeños, porque van creciendo con este conocimiento de la verdad. Pero el pueblo gentil lo que enseña es la idolatría, lo que enseña es decirle sí al pecado, decirle sí a la maldad. Pero el judío tenía bien en claro el mandamiento del Señor, que había que enseñarle a los niños la palabra todos los días, al levantarse, al acostarse, mientras iban de camino, mientras estaban en la casa, tenían que reflexionar en la Biblia. Así es que ellos tenían las escrituras y se nutrían de las escrituras, y tenían entonces en su mente el conocimiento de Jehová, el conocimiento de la ley, tenían el conocimiento también de las profecías acerca del Mesías, crecieron con esta esperanza, con este conocimiento. Así es que el pensar que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios era algo muy difícil para ellos entender. Y vimos el domingo pasado qué tan difícil fue para los mismos apóstoles, ahora hablando de la iglesia, para ellos entender que los gentiles tenían cabida en el pueblo de Dios. Y se sorprendieron cuando llegó el evangelio. Hechos capítulo 10, entonces leíamos cómo el Señor de forma especial llama a Cornelio, también le da visiones a Pedro, y Pedro entonces va a la casa de Cornelio y le dice de entrada, o sea, él fue recibido a la casa, pero Pedro le dice de entrada, el versículo 28, 10:28 de Hechos, le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, de entrada le dijo: yo vengo aquí por un llamamiento mayor que el hecho de yo ser judío. Porque es una abominación sentarme con alguien que no fuera judío. Sentarme con un extranjero es una abominación. Pero la segunda parte del versículo dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, el Señor le dio imagínense, una revelación. Yo creo que la mente de Pedro estalló cuando él recibió esa revelación, que no solamente los judíos son llamados por Dios, su pueblo santo, sino que Dios también estaba llamando de todo linaje, de todo pueblo, lengua y nación, para que fuesen su pueblo. Entonces, que a ningún hombre llame común o inmundo. Y eso fue algo muy grande para el apóstol Pedro. Pero ya cuando él empieza a predicar el evangelio y de este Jesucristo que fue rechazado, que fue crucificado y que lo mataron en un madero, versículo 39 y el 40 dice: a este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados es cuando se invoca el nombre de Jesucristo sobre una persona en el bautismo. Amén. Mientras aún hablaba Pedro, entonces descendió el poder del Espíritu Santo, dice el 44, que cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. ¿Y cómo respondieron los fieles de la circuncisión? Respondieron, ¿cómo quedaron? Verso 45. Atónitos. O sea, ellos no se esperaban otras cosas quizás. De pronto se esperaban que ellos lloraran, que ellos entendieran el mensaje, pero quedaron atónitos, sorprendidos de que ellos recibieran el don del Espíritu Santo. O sea, fue una confirmación de parte de Dios de que este evangelio no era solamente para el pueblo judío, sino que era un evangelio para todas las naciones, todo aquel que en él creyere. Y como que en ese día, como que toma fuerza y sentido lo que el Señor les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, que debían predicar. Les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Claro, Jerusalén, ahí a la vuelta de mi casa. ¿Y dónde más? Y en Judea. Claro, hay que ir y visitar, ir a Betania, ir a los pueblos vecinos. Y en Samaria. De pronto algún judío expatriado por allá en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Uy, vamos a buscar judíos hasta lo último de la tierra. Sí, Señor, vamos a buscar judíos. Claro, para ellos no era extraño que hubieran judíos expatriados. Así es que hay que ir a predicar. Y evidentemente cuando el evangelio comienza a predicarse en los países, llamémoslo así, gentiles, ellos llegaron fue a las sinagogas. Empezaron a hablar con los judíos. Así es que fue algo muy espectacular que ellos entendieran por fin el pasaje de Hechos 1:8. O sea, hay que predicar hasta todo el mundo y con claridad. Entonces, con razón el Señor Jesús dijo que había que predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, como que toma peso, como que coge contexto esos pasajes, esas palabras que el Señor les dijo, y quedaron atónitos de que se derramase también de este don sobre el pueblo gentil, porque era un misterio. Había una gran separación, y ese misterio que lo vimos el domingo era que de ambos pueblos hiciera un solo pueblo. Hay un solo pueblo del Señor, y de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo pueblo, la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Señor. Amén. Pero Israel rechazó al Señor. Y vamos a mirar dos pasajes en Mateo y en Juan de este rechazo, porque la predicación del Señor no fue una predicación fácil de digerir, sino que fue una predicación que el apóstol dijo: dura es esta palabra, ¿verdad? Pero aunque fuera dura, unos pocos creyeron al Señor, pero los muchos se apartaron. De todos los que recibieron panes y peces, más de 5,000 personas, bueno, solamente quedaron los 12, porque esa palabra era dura. Mateo capítulo 9, versículo 34. Miremos del 32 al 34. Y dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron a un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló.
Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. A los milagros que el Señor hizo eran milagros que no solían suceder en Israel. Nunca se había visto cosa semejante. Claro, esas palabras, imagínense, los fariseos, al escuchar que la gente dijera, los líderes religiosos, o sea, los que iban dirigiendo a la gente, al Señor supuestamente, que escucharan a la gente decir: nunca se ha visto cosa así en esa casa, en Israel. Nunca se ha visto cosa así. ¿Cómo se hubieran sentido, verdad? Ofendidos, porque fue algo directamente a ellos. Si no se ha visto algo así, es por culpa de los líderes, porque no hay un contacto con Dios, porque no hay palabra, y evidentemente no había fluidez de palabra, no había visión de parte de Dios, hasta que apareció el Señor Jesús. Y claro, la gente estaba desconcertada. ¿Qué es esto que está sucediendo? Endemoniados había muchos, paralíticos había muchos, pero que se levantaran paralíticos, que salieran demonios de estas personas, no era notorio. Así es que el verso 34 dice que los fariseos señalaban al Señor, claro, con el ánimo de defender su incapacidad, su incompetencia de poder hacer estos milagros y estas señales, porque estaban desconectados de Dios. Entonces ellos dijeron: bueno, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ese fue el rechazo, el primer rechazo al Señor. Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echas fuera los demonios. Un rechazo contundente, directo al Señor, a su persona, a su enseñanza, con el ánimo de desbaratar lo que el Señor estaba edificando, destruir el aprecio que tenía la gente hacia el Señor, para que la fama del Señor entonces se deteriorara. Y bien adelante, ya al final del ministerio del Señor, en Juan capítulo 19, el Señor se entrega para ser crucificado. Y es llevado delante de las autoridades. Primero delante de las autoridades religiosas y después delante de las autoridades civiles. Así es que en el capítulo 19 Pilato tiene esa conversación con el Señor. En el 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y más adelante en el 19:15 entonces dice, en el 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, verso 15: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que ¿quién? César. Un rechazo contundente a Jesucristo,
un rechazo contundente a la palabra. Imagínense, ahora se estaban sometiendo a la autoridad de César. César, al decir ellos, no hay rey para nosotros sino César, estaban diciendo César es nuestro Dios, porque César se consideraba Dios. Imagínense ese rechazo. Este Jesús no es nuestro rey. No nos importa si hace milagros, no nos importa si levanta a los muertos, no nos importa si echa fuera a los demonios, no nos importa si multiplica los panes y los peces. Este no es nuestro rey. Nuestro rey es César, el que nos oprime, el que nos cobra impuestos, el que nos mete a la cárcel. Ese es nuestro rey. Pero el que nos da libertad, ese no es nuestro rey. Con razón se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¡Qué necedad! Sabiendo que lo que Jesucristo vino a traer fue libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Pero por supuesto este rechazo de Israel no es nada nuevo, ya que Israel es un experto en rechazar a Dios. Durante la peregrinación por el desierto rechazaron al Señor, rechazaron a Dios, rechazaron lo que Dios les daba. Y durante los años de los jueces rechazaron al Señor. Durante los años de los reyes rechazaron a Dios también. Y durante los años de los profetas rechazaron a Dios también. Por eso Jeremías capítulo 16 hay una invitación. Vamos a leer allá en Jeremías capítulo 6 versículo 16. Y hay una invitación de parte del Señor. Dice, así dijo Jehová. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Eso también resuena en este tiempo para las visitas que están con nosotros, aquellos que han estado compartiendo con nosotros de tiempo, pero no se han entregado al Señor todavía de lleno. Así dice Jehová, paraos en los caminos. O sea, uno tiene que examinar por qué camino está uno andando. Uno no anda solamente, como dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, nosotros andamos sabiendo por dónde caminamos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, porque el descanso se encuentra en el buen camino. ¿Más que dijeron ellos? No andaremos. O sea, Dios se las ponía a ellos facilita, claritica, pero ellos no querían andar. Israel tenía un problema con la autoridad. No quería que Dios le gobernara, prefería que lo gobernaran los reyes. Cuando pidieron rey, Dios le dijo a Samuel, tranquilo, que no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Israel tenía ese problema con Dios. Así es que Dios cumplía sus pactos y sus promesas, pero cuando uno estudia acerca de los pactos y del cumplimiento y esas promesas que Dios le dio y cómo Dios iba contestando, entonces dice la Biblia que por amor a los padres Dios cumplía sus propósitos. Y lo que Dios va a cumplir con Israel más adelante no lo va a hacer por Israel porque Israel rechazó al Señor, sino que es por amor a los padres, por lo que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces va a cumplir porque el Señor sus promesas siempre las cumple. Por amor a los padres. Israel tenía ese problema de autoridad, no se quería sujetar a Dios. Así es que pues no queremos, no andaremos, no caminaremos. Y ese desprecio de Israel al Señor, de verdad que, digámoslo así, hiere los sentimientos de Dios. Jesucristo lloró. Mateo capítulo 23 llora sobre Israel.
después de andar 3 años y medio predicando y mostrando su poder, expresándoles su aprecio, su cariño, diciéndoles que se acerquen a Él, Él les dijo: venid a mí, por ejemplo, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tanta bendición que el Señor le dio a los judíos. Pero llega entonces en el capítulo 23 de Mateo, y esas palabras, ese lamento sobre Jerusalén, versículo 37, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué cosa? Israel estaba cerrado en la banda, como decimos. No queremos nada con Dios, no queremos su dirección, no queremos su luz, no queremos que Él nos acobije bajo sus alas, no queremos su protección, no necesitamos su protección, no necesitamos que eche fuera a los demonios, no necesitamos que multiplique, no necesitamos que sane los enfermos, no necesitamos nada de Dios. Tenemos un rey, César. Pero ¿qué podía darle César? Así es que no era nuevo el rechazo de Israel sobre el Señor. No quisieron. Eso a nosotros nos compete mucho, porque leímos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nos habla acerca de estos pecados de Israel, porque Israel rechazó al Señor de muchas maneras. No tomó con seriedad el llamamiento, no tomó con seriedad el hecho de ser el pueblo de Dios, porque son el pueblo de Dios. Así es que leímos: estas cosas les acontecieron, versículo 11 del 10 de 1 Corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, la iglesia. Y en particular el pueblo gentil, que no tuvo esa experiencia en el desierto, que no conocía de Israel, que no conocía de las obras del Altísimo sobre Israel. Entonces fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí, los que no tuvimos parte con Israel. De nosotros no tenemos ninguna de las credenciales que un judío puede presentar respecto a la pureza, digamos, de su raza, y que el Mesías vino por ahí y nosotros no teníamos absolutamente nada que ver. Así es que nos compete mucho a nosotros entender que los fracasos de Israel debemos nosotros aprender de ellos, aprender gratis del pueblo de Israel. Y lista varios de ellos. Versículo 5 del capítulo 10: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El pueblo murmuró contra Dios y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, oiga bien, cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, hablando del evento en Sinaí. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así es que esos fracasos del pueblo de Israel, espero que usted los estudie en su casa acerca de lo que quiere decir estos pasajes. Estos fracasos de Israel tienen que llamarnos la atención a nosotros, amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que aprendamos a vivir de una forma como Dios quiere que vivamos. Que el Señor sea
siempre el primero en nuestra vida. Entender que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido es algo maravilloso. Hermanos, Dios te escogió a ti. Tú no lo buscaste a Él. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y acuérdate dónde estabas tú cuando Jesucristo te alcanzó. Nadie estaba buscando a Dios. El Señor se cruzó primero. Y que Dios haya tenido entonces ese deseo de acercarse y de mostrarnos por la palabra su amor y de compartir su amor como lo ha compartido por labios de un predicador, y que hayamos nosotros recibido esta palabra, también nos dio el Señor oportunidad para el arrepentimiento. Él nos dio el arrepentimiento y nos rescató y nos libró y nos levantó de donde estábamos nosotros perdidos y nos ubicó en la iglesia que es el grupo de los separados, de los santificados, de los apartados, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, que el Señor nos une, como estamos unidos en este momento, de diferentes estratos, de diferentes culturas, de diferentes edades, hombres y mujeres. También el Señor nos llama de allá afuera y nos une en su pueblo, hermanos, en este gran misterio de la iglesia, que no teníamos nosotros parte en eso, pero el Señor extiende su misericordia hacia nosotros. Es algo que hay que valorar enormemente. Porque cuando uno mira ¿qué fue lo que sucedió con Israel? Israel rechazó al Señor. Israel prefirió un rey terrenal. Israel, encabezado por los fariseos, rechaza a Jesucristo. Y esto es lo que le acontece a alguien cuando rechaza a Jesucristo. Romanos capítulo 11 y el capítulo 11 nos habla acerca del pueblo de Israel, del remanente de Israel, del plan que Dios todavía continuará con Israel, pero también nos da unas instrucciones a nosotros para que tengamos mucho cuidado. Porque dice el versículo 5 del 11, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Esos fueron los judíos que creyeron en Jesucristo, porque la iglesia comenzó con judíos. Los 120 de Pentecostés, todos eran judíos. Los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino ¿qué cosa? Mire qué tan interesante. Porque Dios no fuerza a nadie, pero en la decisión de Israel entonces Él aprovecha para meter la salvación a los gentiles. La transgresión de ellos entonces incorpora a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque hay esperanza para el pueblo judío todavía. Hay esperanza. Pero en este momento el pueblo judío está, como leímos, están ciegos, sus ojos ciegos y sus oídos sordos, por un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo. Así es que continúa diciendo el versículo 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, Israel fue desgajado del buen olivo, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Gloria a Dios, aleluya. Este gran misterio lo pone el Señor a través del apóstol en esta analogía del olivo silvestre y el olivo, digámoslo así, comestible, cuyo fruto es comestible. En el olivo silvestre estaban todos los gentiles. Ahí estaban las ramas, cada uno de los gajos de las ramas de los pueblos gentiles. Y esas ramas entonces producían un fruto que era despreciable al Señor. Y esos éramos nosotros. Imagínate, lo que nosotros éramos antes, llenos de pecado, de maldad, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, hijos de la ira, esclavos del pecado, y todo el fruto que dábamos nosotros era un fruto que deshonraba a Dios, era un fruto que Dios despreciaba. ¿Quién va a comerse el fruto de un olivo amargo? Pero aquí estaba Israel. Israel entonces estaba en el buen olivo. Dios es el buen olivo. Con unas raíces maravillosas, plantado en un terreno ideal, especial, adecuado. Y por ahí, por esas raíces, entonces sube, por todos los capilares de ese árbol, sube una rica savia, nutriente, algo que está lleno de fuerza, lleno de vigor, para que esas ramas produzcan el fruto de Dios. Y estaba todo dado para que dieran el fruto. Pero ¿qué pasó con Israel? Que Israel no quiso, porque Israel siempre tiene eso en su mente: no querer, no seguir, no responder, no buscar. Dios lo llama una y otra vez. Israel rechaza tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, teniendo la rica savia del olivo para poder dar el fruto que Dios quiere. Ellos sencillamente no quisieron. Pero llegó entonces el día del juicio para ellos, y fueron cortados, fueron desgajados. Traten entonces de imaginarse un árbol, dos árboles, el olivo silvestre y el buen olivo. Y estas ramas que somos nosotros, que por naturaleza pertenecemos a ese olivo silvestre, fuimos desgajados y fuimos injertados en el buen olivo. Y esas ramas, Israel, quedaron puestas ahí en el piso, donde se secan. Pero entonces la instrucción parte aquí desde el versículo que nos ha dado a nosotros la rica savia del olivo, y parte del versículo 18. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo gentil? Nosotros tenemos que evitar lo siguiente. Verso 18: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea que el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros que somos la iglesia que venimos del pueblo gentil, no podemos burlarnos del pueblo de Israel, porque ellos han fracasado. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, lo que uno es, esto que hemos alcanzado, sí somos el pueblo de Dios, por la gracia de Dios, el misterio de Dios, que quiso que nosotros fuésemos incluidos, que fuésemos participados de la rica savia del olivo. Y lo que hemos alcanzado a hacer el día de hoy,
¿Qué tenemos hoy? Tenemos el fruto del Espíritu, tenemos los dones del Espíritu, tenemos esa transformación del Señor, ese cambio del corazón, esas malas obras que antes hacíamos han quedado en el atrás, tenemos una nueva creación, hemos sido participados, ¿verdad?, de esta rica savia del olivo. Tenemos que siempre acordarnos que esto no vino de nosotros, sino de la raíz. Lo que uno es por la raíz. ¿En qué árbol estás pegado? Porque si tu fruto es un fruto malo, estás pegado del viejo, de ese mal olivo, del silvestre. Pero si tu fruto es un fruto agradable al Señor, estás pegado de Dios. Tenemos que estar pegados de Dios siempre, hermanos. No sustentamos nosotros a la raíz, sino la raíz a nosotros. Y eso es algo muy grande. Porque un árbol que esté bien parado, con buenas raíces, le pueden cortar, lo pueden mochar, le pueden cortar todo el tronco y le dejan el stump, le dejan ahí el pedacito y vuelve de nuevo y germina por la raíz. Nosotros no somos imprescindibles en la iglesia. Nadie puede decir, no, es que esta iglesia así es prosperada porque llegué yo. Nadie es imprescindible. Del pastor para abajo, nadie es imprescindible. Sí, Dios da talentos, claro, Dios da dones, Dios da capacidad. Pero el día que uno falte, entonces, ¿qué le dijo Mardoqueo a Esther? Dios le dio un rol muy importante a Esther para salvar a todos los judíos. Y Mardoqueo fue entonces y le dijo, mira, debes hacer esto y esto y esto, pero si no lo haces, por algún lado el Señor traerá reposo para el pueblo. Entonces, si Esther era la mujer que Dios puso ahí específicamente para cumplir esa función, pero si ella hubiera dicho no, de algún lugar hubiera traído Jehová reposo para su pueblo. O sea, nadie es imprescindible, nadie. Y tenemos que tener nosotros bien claro esto, hermanos, porque nosotros no podemos hablar mal del pueblo de Israel. No es que son judíos, es que rechazaron, no. Dios tiene un plan con ellos, pero por su exclusión nosotros fuimos injertados. Es que tenemos que dar gracias a Dios que en su plan el Señor proveyó eso, que Israel le iba a rechazar. Y porque a él no lo toma nada por sorpresa. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que el Señor algo lo sorprende? Nada lo sorprende. Ya Dios sabía de antemano cómo iba a ser su pueblo. Imagínense la misericordia de Dios para de todas formas llamarlos a ellos. Y él ya había incluido en su plan que Israel le iba a rechazar. Y entonces él pensó, ok, cuando me rechacen, incluiré a los gentiles. Y nos ha dado a nosotros nuestro tiempo. Así es que no te jactes contra las ramas naturales. Y continúa diciendo, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y ahí sí uno tiene que temer. Por eso uno no puede jugar con Dios. Uno tiene que temer. Respetar al Señor y también tener miedo de que el Señor lo puede a uno cortar. No te ensoberbezcas, sino teme. Las cosas que hacemos no las podemos hacer nosotros solamente cuando está por ahí el policía mirándonos. Pastor, ¿no? Uy, no, el hermano de la junta, entonces portarse bien, porque después va y le dice al pastor o cualquier hermano. Hacer las cosas porque los ven al ojo. No, uno tiene que temer es al que todo lo ve, el que escruta en todo lugar. ¿Sí? Teme. ¿Por qué hay que temer? Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales,
a ti tampoco te perdonará. Qué bonito es ser iglesia, es algo muy maravilloso. El lugar donde estamos, esa posición que hemos alcanzado es muy maravillosa. Pero eso uno no puede decir, es que como yo ya entré aquí, entonces nada me quita a mí, nada me tumba. A mí ya tengo yo garantizado el cielo. Tenemos garantizado el cielo si estamos en Jesucristo. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Les dice, pedid todo lo que queréis, ¿sí? Os será hecho. O sea, está la presencia de Dios ahí. Pero uno tiene que tener cuidado de cómo vive la vida. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales porque rechazaron al Señor, porque no se sometieron a la palabra, no se sometieron al Señor, porque dijeron no tenemos otro rey sino César, entonces si Dios no perdonó a las naturales, tampoco nos perdonará a nosotros. O sea, ¿quiénes somos nosotros para considerar, no, eso, cualquier cosa que nosotros hagamos, el Señor nos va a perdonar? Bueno, si uno se arrepiente a tiempo, sí, pero si va al tijerazo primero, ya, cortado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mirar a Dios en sus diferentes, digámoslo así, facetas. Porque Dios es bondad, pero también Él es severo. O sea, es veraz. Dios es amor, pero Él es fuego consumidor. ¿Sí? O sea, Dios es justo y Él es misericordioso. Pero su misericordia no va a sobrepasar su justicia. Su amor no va a sobrepasar que Él también es fuego consumidor. Y su bondad no puede eliminar que el Señor es veraz. Por eso uno tiene que estar pegado en Jesucristo. Porque Jesucristo sí es perfecto. En Jesucristo uno lo tiene absolutamente todo. Pero el momento en que uno se aparta de Jesucristo y queda uno desnudo delante de Dios, entonces no hay perfección, no hay propiciación, no hay justificación. Así es que hay que mirar esta severidad de Dios. Severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vuelve a decir, cortado. Así es que la iglesia necesitamos alabar al Señor por habernos incluido a nosotros en este plan, por habernos incorporado en su iglesia. Pero uno no puede andar de cualquier manera. El evangelio hay que vivirlo en esta bondad del Señor para uno no ser cortado. Y aún ellos, y aquí entonces hablando del remanente, de la restauración de Israel, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, Dios no tiene problema de volver a injertar a Israel. Digamos de esta forma, no, pobrecito, ya como entró el pueblo gentil, entonces ya no hay cupos. Se llenó la casa no se ha llenado. Porque todavía falta que ellos sean incluidos. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Claro, ellos serán reinjertados. Pero para poder ser reinjertados tienen que pasar por el Calvario, tienen que creer en Jesucristo, tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo para que quiten sus pecados, y entonces serán reinjertados. Es
el propósito y el plan de Dios con el pueblo de Israel, que vendrá mucho más adelante, en la gran tribulación, en ese periodo donde Dios continuará tratando con el pueblo de Israel. Pero entendamos entonces que esta posición que nosotros hemos adquirido como regalo de Dios, como un don de Dios, que Dios le haya dado arrepentimiento a los gentiles, que Dios le haya dado el Espíritu Santo a los gentiles, que Dios nos dé a nosotros la sanidad divina. Vimos el domingo la fe de la mujer sirofenicia y cómo el Señor le dice que no es lícito el pan de los hijos darlo a los perrillos, y nosotros hemos gozado de la sanidad divina de parte de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos dé a nosotros de sanidad, que nos dé de su multiplicación, que nos dé el Señor prosperidad, que nos cuide, que nos sustente, como el Señor quería hacerlo con el pueblo de Israel. Hermanos, es un don maravilloso, es una cosa muy grandiosa que debemos continuamente darle gracias al Señor por eso, y reflexionar para que nosotros no seamos cortados como el pueblo de Israel lo fue cortado. Así es que debemos tener siempre presente esos fracasos de Israel y orar por Israel y aprender de sus errores para que nosotros aprendamos gratis. Fuimos injertados en este buen olivo y por la gracia de Dios permanecemos, y si nosotros vivimos sujetados al Señor, ahí vamos a estar siempre. Les invito a estén en pie, hermanos. No rechacemos al Señor. Y usted dirá, no, pero es que yo ya me convertí, ya me bauticé, yo ya estoy caminando. Yo no he rechazado al Señor. No, quizás ha recibido al Señor Jesús, pero no rechaces su dominio sobre ti, su autoridad, su soberanía, su dirección, su palabra. Créele al Señor, crea su palabra y dale gracias por el tenerte ahí injertado contra naturaleza y haberte participado de esta vida eterna, de este mover del Señor, de esta savia tan rica. Es que uno pegado del Señor, hermanos, vienen problemas, vienen angustias a querer como enfermedades dañar ese árbol, pero Jesucristo es ese buen olivo, nada lo daña, Él permanece siempre. O sea que uno está protegido en el Señor. Y puede venir cualquier circunstancia, cualquier tentación, cualquier problema, pero uno pegado ahí de Jesucristo, hermano, uno recibe fortaleza. Con razón dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que esa savia de ese árbol fluya en tu vida y te haga dar el fruto, te haga producir el fruto que Dios quiere que tú des. Vamos a darle gracias al Señor. Reflexiona sobre tu vida, hermano, hermana, reflexiona sobre tu vida. Si hay necesidad de buscar al Señor y de crecer más, si hay necesidad en este momento de pedirle perdón al Señor, hoy hay esperanza, hoy hay misericordia de Dios, hazlo. Yo quiero darle gracias a Dios por Él haber pensado en mí.